Saludos y bienvenidos nuevamente a la serie Escogidos y Transformados. Alabamos a Dios que estamos nuevamente en la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día en Los Ángeles, California. Aquí estamos, ya es el cuarto día de mensajes de la Palabra de Dios con el pastor Andrés Portes, evangelista del ministerio La Voz del Consolador. Nos estamos uniendo a La Voz del Consolador para este evento, esta campaña evangelística, junto con la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día de Los Ángeles, California. Y aquí ha llegado un grupo de hermanos que están listos para escuchar la predicación de la Palabra de Dios y aman a Cristo Jesús. Y si es así, diga amén. Amén, gloria a Dios. Queremos informarle de que esta serie será retransmitida. Sabemos que muchos están siendo bendecidos porque están llegando correos electrónicos y están llegando aún mensajes en Facebook. Hablé con mi esposa y me dijo, están llegando muchos mensajes de Facebook de diferentes países. Así que vamos a escuchar más acerca de eso más adelante durante esta serie. Pero queremos ahora invitar al director de evangelismo de la Conferencia del Sur de California, el pastor Guillermo García, que por favor me acompañe en plataforma. Es algo interesante que estuvimos aquí unos 6, 7 años atrás y el pastor Guillermo García era el pastor de esta iglesia, pero ahora es director de evangelismo para la conferencia. Pastor, un grato placer verlo otra vez. El placer es para mí, John. En verdad es un honor y volvernos a encontrar aquí en la casa de Dios, en la Iglesia Central en Los Ángeles. Amén, amén. Sigue sonriendo igual el pastor. Qué lindo, muy bueno, gloria a Dios. Pastor, queremos, como director de evangelismo de la Conferencia de California, Sur de California, ¿cuál es su función y cree todavía la Conferencia del Sur de California en evangelismo? Bueno, definitivamente que sí, y esa es la razón por la que se me ha asignado esta nueva responsabilidad como evangelista de la asociación, y el propósito que se tiene es poder promover el evangelismo público en toda nuestra conferencia. Amén. El poder entrenar a los laicos, poderles despertar una conciencia en relación a la importancia de hacer evangelismo público y el poder proclamar nuestro maravilloso mensaje de la pronta venida de Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Así que todavía es importante predicar el mensaje del pronto regreso de Cristo Jesús. Definitivamente. Nuestro movimiento surge con la proclamación del Evangelio y nuestro movimiento terminará proclamando este maravilloso Evangelio. Amén, amén. Vamos a pedirle al pastor Guillermo García que nos dirija en oración en un momento, pero antes queremos informarle de la ofrenda musical que tenemos para esta ocasión y también tenemos a Mirna García y le vamos a pedir que pase ya al frente. Ella va a interpretar el himno Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús. Después de la ofrenda musical vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Andrés Portes, que lleva por título esta noche Sentados con Cristo. Sentados con Cristo. Pero ahora vamos a pedir al pastor García que nos dirija en oración, por favor, si pueden colocarse de pie. Oremos, hermanos, inclinando nuestras cabezas, cerrando los ojos, oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos por tu maravillosa misericordia, por tu amor y la gracia que fluye constantemente en nuestros corazones. Amén. Padre, rogamos que continúes bendiciendo 3ABN, Amén. Que su ministerio pueda seguir alcanzando a miles y miles y miles en todo el mundo, que tu mensaje pueda seguir proclamando. Deseamos ya pronto ver a nuestro amado Jesús venir en las nubes de los cielos. Y Señor, que el programa de esta noche tan solo traiga gloria, honor a tu nombre y bendición a los corazones que estamos aquí presentes en esta hora. En el dulce nombre de Jesús te damos las gracias y alabamos tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga. Tuya soy Jesús,
de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu luz, llévame, oh buen pastor. Al seguirte a ti, me consagro hoy, constreñida por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte a ti, Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu luz, llévame, oh buen pastor, mi pastor. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30, tiene un impactante pensamiento que nos conviene estudiar y aprender. Dice el versículo 17, capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos concede la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que hoy juntos nos congregamos para cantar alabanzas a su nombre, pero también para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias por los amigos y amigas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también sean bendecidos, Señor. Y a aquellos que quisieron venir y no pudieron, bendígales también. Pero en este momento, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que su palabra, su verdad se adueñe de nosotros y nos cambie y nos transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Háblenos, oh Dios, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Escogidos y transformados. La obra realizada por Jesús en la vida del apóstol Pablo produjo un paladín de la fe. Pablo, en su teología, más que hablarnos de conceptos, nos habla de su experiencia personal. Y llama la atención cómo él describe lo que ocurrió en su propia vida, lo que pasó en su experiencia personal.
Hoy debemos trabajar con la serie Sentados con Cristo. Ayer vimos cómo Cristo está sentado en las alturas. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6, menciona la frase sentados con Cristo en los lugares celestiales. La frase sentados con Cristo en los lugares celestiales tiene una connotación profunda e interesante. Pero antes de analizar ese pasaje, esa frase, necesitamos recordar Hebreos capítulo 1, versículo 3. Recuerde que estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3 y durante toda la semana estudiaremos solo una frase. Esa frase que aparece en el versículo 3 al final del versículo. Dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice ahora, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hemos estudiado Salmo capítulo 110, versículo 1, acerca de lo que Jehová dijo. Dice David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús ya venció a sus enemigos, a todos sus enemigos los venció. Ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Sin embargo, la idea de Cristo estar sentado en las alturas nos involucra a nosotros. ¿Por qué? Mire lo que dice Efesios capítulo número 2. Y aquí tenemos que trabajar. Hay una linda experiencia que tendremos hoy estudiando un poco el libro de los Efesios. Efesios capítulo 2 dice el versículo número 6. Dice el apóstol Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, ¿qué dice ahora? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo cuando expresa nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Cómo es que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Antes de responder esa pregunta, veamos un poco el enfoque del libro de Efesios y cómo aparece Dios. Recuerde que en el capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios. Y cuando usted lee Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios. Todo parte de Dios, todo viene de Dios y todo regresa a Dios. La misión de salvación es de Dios. El que está empeñado en esto es Dios. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, comienza diciendo Dios. Versículo número 3, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo dice el verso 3? Dice, bendito sea ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es bueno aclarar cuando usted lee el libro de Efesios que debe tener mucho cuidado cuando dice nosotros y cuando dice vosotros. Sin embargo, aunque hay bendiciones para nosotros en el lenguaje de Pablo y hay bendiciones para vosotros en el lenguaje de Pablo, las bendiciones de nosotros y vosotros también son nuestras. Las bendiciones de Pablo y las bendiciones de los Efesios, para la gloria y la gracia de Dios, también son para aquellos que aceptan a Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay toda una manera cuidadosa de leer el libro de Efesios, pero ya es cosa para otro momento y otra ocasión. El apóstol Pablo hace una lista de esas bendiciones que vienen de Dios. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Y él dice, número 1, nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 3. Versículo 4, nos escogió en Cristo. Versículo 5, adoptados por medio de Jesucristo. Versículo 6, aceptados en Cristo. Versículo 7, tenemos redención en Cristo. Versículo 8, hizo sobreabundar toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, tenemos herencia en Cristo. Versículo 12, seamos para alabanza de su gloria en Cristo. Versículo 13, sellados con el Espíritu Santo de la promesa en Cristo. Y versículo 14, el Espíritu Santo es nuestra garantía, nuestra arras en Cristo. Todas las bendiciones las recibimos en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. En Cristo es la frase clave de la teología de Pablo. En Cristo resume todo el haber de Pablo. Y en el libro de Efesios aparece 30 veces la frase en Cristo. En Cristo somos más
que vencedores. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted necesita estar en Cristo. En Adán, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vueltos a la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Número 1, el Padre de Jesucristo nos da todas las bendiciones espirituales. 2, capítulo 1, versículo número 17. Mire qué interesante dice Pablo ahora y sigue hablando de Dios. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo nos está diciendo, el libro comienza con Dios, la base del libro es Dios, las bendiciones vienen de Dios, el conocimiento y la sabiduría para ustedes viene de Dios, el centro es Dios, la razón de ser es Dios, todo el libro está envuelto en Dios. Dios hizo posible la salvación en Cristo Jesús, Dios está involucrado con nosotros y el interés y el empeño de Dios es que le conozcamos. Por eso Él dice, ¿para qué? Define el propósito. Algunos exegetas dicen que los versículos 1 hasta el versículo 17 son una larga oración de Pablo para que al final, en el versículo 17, expresar su propósito. Estoy haciendo esta larga oración, ¿para qué? ¿Para qué? Y él dice en el versículo 17, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice él, el Padre de gloria, os dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo recibimos ese espíritu de sabiduría y de revelación? Dice él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestra mente, dándole luz y conocimiento a vuestra mente, dándole un espíritu distinto de conocimiento de ese Dios maravilloso. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Para que haya arrepentimiento, se necesita que la persona conozca a Dios, que la persona entienda a Dios, que la persona reciba el mensaje de Dios. Pablo está haciendo una oración larga para que eso sea una realidad. ¿Para qué? El propósito de mi oración, dice Pablo, es que ustedes conozcan la sabiduría de Dios, que entiendan a Dios, que ustedes tengan una relación más estrecha con Dios. Anote y subraye eso cuando lleguemos al capítulo 2, versículo 6. El interés, el empeño de Dios es relacionarse con sus hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si es verdad que hay una relación con Dios o una experiencia de salvación, la persona tiene un encuentro con Dios. La persona tiene un acercamiento a Dios y revela en su vida que ha estado en compañía de Dios. El apóstol Pablo nos dice en el versículo número 16, Efesios capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué dice él? En mis oraciones. Estoy orando por ustedes. Y mi empeño al orar por ustedes es que Dios le dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, que le alumbre la mente, que le aclare los ojos, que ustedes puedan entender y comprender a Dios. El versículo siguiente, versículo número 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, estoy orando para que Dios mismo le ilumine a ustedes, no solamente sus ojos, le ilumine a ustedes completamente. ¿Cuál es la esperanza en que Él ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La operación del poder de su fuerza. Si usted mira las frases, se da cuenta que todo gira en torno a Dios, todo parte de Dios, todo gira en torno al Señor, todo sale de Él y todo vuelve a Él. Quien está ocupado en esto es Dios, quien hace todo esto es Dios, a quien Pablo le ruega es a Dios, quien lo hará en tu vida es Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, y cuando vino a la tierra dijo que vino para dar a conocer al Padre. En el libro de Efesios, Pablo nos está diciendo, aquí comienza con Dios, aquí sigue con Dios, y el interesado, el empeñado en esto es
Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso, cuando estudiamos el capítulo 2, versículo número 6, debemos entender primero lo que pasa en el capítulo 2, versículo 1 al 3. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, se describe la situación, la condición del ser humano. Y a partir del versículo 4 aparece una frase que es famosa en el mundo de los teólogos, porque esa sola frase conecta la primera parte con la segunda. Y la frase es bien sencilla. Versículo 4, capítulo 2, Efesios 2:4, ¿cómo dice? Pero Dios. ¿Cómo dice la frase? Pero Dios. ¿Cómo dice la frase? Pero Dios. ¿Qué significa pero Dios? Esa frase nos dice el empeño, el interés, la dedicación que Dios tiene por sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, estábamos completamente perdidos, estábamos alejados de Dios, estábamos completamente fracasados. Sin embargo, dice Pablo, pero Dios, aunque estamos en una situación completamente perdida, aunque estamos completamente alejados de Dios, pero Dios, ni el pecado, ni la maldad, ni la dejadez, ni nuestra indiferencia hicieron que Dios cambiara su amor. Pero Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios. El ser humano es chismoso por naturaleza, así que averiguemos un poco qué es lo que está pasando. Versículo número 1. En el versículo número 1 dice, muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Dice el verso 5, aún estando nosotros, ¿cómo dice? Muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, alabado sea el nombre de Dios. Ese es Dios. ¿Sí o no? Pero Dios. Muertos en delitos y pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos rapidito porque hay muchas cosas hermosas que necesitamos estudiar y aquí el tiempo no se para. Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Colosenses 2, 13, perdón. Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo dice el verso 13? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice ahora? Os dio vida juntamente con Él, ¿qué dice ahora? Perdonándoos todos los pecados, alabado sea el nombre de Dios. Recuerde que Dios no perdona pecados y llama al pecador para darle licencia de pecar. ¿Usted se equivocó? Dios nos salva del pecado, Dios nos libra del pecado, Dios no nos salva en pecado. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Seguro que se entendió? Dios nos salva del pecado, pero no nos salva en pecado. San Lucas capítulo 15, versículo 24. Veamos esta idea un poquito más cristocéntrica. Mire qué cosa linda. San Lucas 15, 24. El hijo pródigo regresa a la casa. San Lucas capítulo 15, versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? San Lucas 15, 24. ¿Cómo dice el versículo 24? ¿Cómo estaba ese muchacho? Dice el papá, San Lucas 15, 24, porque mi hijo, como dice, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y comenzaron a qué? Comenzaron a hacer fiesta. ¿Le peleó el papá al muchacho que regresó? ¿Hizo una fiesta? El Señor te está esperando. ¿Sí o no? No, parece que te fuiste muy lejos, pero te sigue esperando. Cuando el muchacho regresa, dice la Biblia, que el papá corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Trae buen olor? No, estaba criando cerdos.
¿Le importó al papá que criara cerdo? No, le importó que regresó. A Dios no le importa lo que pasó, le importa que regresaste. Pero si regresaste, Dios va a dar la orden de bañarte, cambiarte la ropa, hará una fiesta y estará feliz y contento el viejito de que regresamos a la casa. Qué cosa linda, mamá. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Estábamos muertos en delitos y pecados? Sí. Versículo número 32. ¿Cómo dice el verso 32? Mas era necesario, dice el papá, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido, ¿y qué cosa? Y es hallado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay aquí alguna persona que estaba en la situación del hijo pródigo y está regresando a la mano del Señor? Perdone mis preguntas tan atrevidas, pero la salvación va primero que todo. ¿Hay alguna persona aquí que sabe que estuvo lejos de Dios y está comenzando a regresar? ¿Puede levantar la mano? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. En la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Hicieron fiesta en la casa o no hicieron fiesta? Había un personaje de la historia que a mí no me gusta. El hermano mayor. Y tampoco me gusta el título de la parábola, porque la parábola no se llama así. De que hijo pródigo. Le digo que le gusta el chisme, se quedan callados. La parábola debería llamarse el Padre Misericordioso. La parábola no está hablando del hijo, está hablando del papá. 13 veces aparece el nombre Padre. Cristo está hablando de Dios. Señores, Dios es el centro de este negocio. Nadie me ha empeñado que Dios. Nadie me ha interesado que Dios en la salvación de sus hijos. Dios lo dio todo para que tú te salvaras. Por eso amo tanto a mi Señor. Número 2, versículo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2, delitos y pecados. Dice la Biblia, anduvisteis en otro tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 3, vamos rapidito, tenemos que llegar a la parte sabrosa, esto es solo una introducción. Efesios capítulo 2, versículo 3, ¿cómo dice el versículo 3? En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa hijo de ira? La paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Si usted insiste en quedarse en el pecado, Papá Dios le dice, no hay problema, mi negro, mantente allí que yo te voy a arreglar. Ahora, si tú vienes y te arrepientes, te doy salvación y vida eterna, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios pagó el precio del pecado, pagó totalmente el precio del pecado para darte salvación y vida eterna. Pero Dios no te obligará a salvarte. Es por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ha dado un presente continuo, lo dio, lo da y lo seguirá dando. Lo dio para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice el versículo 1, Efesios 4, 1, yo pues, preso en el Señor, ¿qué dice ahora? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué cosa? Llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cambien esa actitud, cambien esa manera de ser, no sigan andando como andaban antes, cambien esa forma de conducirse, versículo 17, como dice el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otro tiempo andábamos así, ya no debemos seguir andando así, dice Pablo, versículo 22, dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Pablo? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No sigan viviendo de esa manera, no sigan la corriente de este mundo, no anden conforme al príncipe de la potestad en el aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No sigan esa vida pasada, cambien esa vida pasada. El apóstol Pablo dice en el versículo 3, en otro tiempo anduvimos así, en otro tiempo teníamos ese estilo de vida, pero ya eso pasó.
andábamos en los deseos de nuestra carne. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. O caminamos conforme a la carne o caminamos conforme al Espíritu, porque en nuestra vida se notará conforme a qué estamos caminando, conforme a qué estamos andando. Recuerde que estamos trabajando y preparando la mesa para entender qué significa estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y cómo puedo saber e identificar a las personas que están sentados allá? Y saber si estoy o no estoy sentado. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. El apóstol Pablo establece la diferencia entre la carne y el Espíritu. Romanos 8, versículo 5. Dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi pregunta, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que usted sabe si está caminando conforme a la carne o conforme al Espíritu? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Si usted está caminando conforme a la carne, entonces no creo que usted esté sentado en los lugares celestiales. Pero gloria a Dios que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Y gloria a Dios que todavía hay oportunidad de comenzar y caminar conforme al Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 4. Aquí comenzamos. Efesios 2, 4. Aquí comienza lo bueno entonces. Efesios 2, 4. La frase, pero Dios. Se han escrito libros sobre esa frase, pero Dios. Efesios 2, 4. Dice el versículo 4, pero Dios. Hay una relación interesante entre el antes y el pero ahora. Los versículos 1 al 3 nos dicen, número 1, que estamos muertos en delitos y pecados. Los versículos del 4 en adelante, pero ahora Dios nos da vida juntamente con Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Los versículos 1 al 3 nos dicen que antes estábamos muertos. Pero los versículos del 4 en adelante nos dicen que ahora hemos sido levantados, hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Los exégetas hacen un estudio bien serio del asunto de ser resucitado, ser levantado, que aparece en el versículo número 6. La idea de ser resucitado o levantado es más que el simple hecho de resucitar o ser levantado. Ellos dicen ascendido. Cuando Cristo resucita, ¿qué le dice a María? No me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ascendió al cielo Cristo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando resucitaron a Moisés, ¿para dónde se lo llevaron? Para el cielo. Cuando Cristo resucita, se va al cielo. Ahora, al comenzar una vida nueva en Cristo, al empezar a vivir la vida de Cristo en Cristo, nosotros somos ascendidos para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Y veremos al final algo hermoso y maravilloso de lo que significa estar sentado en el cielo. Pero Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Génesis capítulo 3, versículo 9. Vino y preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Cuando la persona cae y peca, Dios lo busca para redimirlo y salvarlo. ¿Lo hizo con Adán y Eva? ¿Lo hizo o no lo hizo? Número 2, Sodoma y Gomorra. ¿Vino Dios a la casa de Abraham con 2 ángeles? ¿Le dijo Dios a Abraham en qué misión andaba? ¿Sí o no? ¿Intercedió Abraham con Dios? Me gusta que Abraham le dice, el juez de todo el universo va a hacer que se pierda el justo con el injusto. Y si hay 50, ¿tú no perdonas la ciudad? La perdono. Y si hay 45, la perdono. Y fue bajando hasta que llegó a 10. Y si nada más hay 10, la perdono por amor a los 10. Mi pregunta, ¿andaba buscando Dios un intercesor que viniera y que intercediera por Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba interesado Dios en la gente de Sodoma y Gomorra? ¿Vino personalmente a ver si algo se podía hacer? Es el Dios que te anda buscando. Dios siempre espera que tú reacciones y le digas que sí. Y va a luchar hasta el último momento para que no te pierdas. Ese es Dios. Pero Dios. A pesar de la situación, pero Dios.
Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere salvar al pecador. Cuando el mundo se dañó, el mundo antediluviano, Dios vino y habló con Noé. Le dijo a Noé lo que debía hacer. 120 años predicó Noé. A pesar que el mundo estaba completamente dañado, Dios le dio 120 años de gracia. Vieron a Noé construyendo el arca. Noé le predicaba y le decía, y Dios insistía, 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 porque Dios está interesado en que sus hijos regresen al hogar. ¿Se entiende o no se entiende? Pero Dios, al pecar y separarnos de Dios, éramos hijos de ira. Sin embargo, ahora en Cristo nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. No existían palabras en la época de Pablo para expresar el cambio de hijo de ira a hijo de Dios. Y siendo que no existían palabras para poder expresar lo que Pablo necesitaba decir, se tuvo que inventar las palabras. Así que vamos a estudiar 3 palabras que Pablo se inventó, que no existían en la época de Pablo. ¿Qué hizo él? Se las inventó. Y aquí aparecen a 3 palabras. Y allá aparecen 3 frases con 3 palabras inventadas por Pablo. Me gusta que están expectantes, están como curiosos. Pablo tomó el prefijo griego sin, que significa junto con, y lo combinó con dar vida, levantar, resucitar o ascender, y sentar o sentarse. Oiga el resultado del invento de Pablo. Primera palabra. La primera palabra es sin su poieo. Significa hacer vivir junto con. Segundo invento. Sin egeiro significa levantar junto con. Y tercera palabra inventada por Pablo, sincatizo significa sentar junto a. 3 palabras que se inventó para decirte a ti, número 1, que Dios te dio vida junto con Cristo. Número 2, que te resucitó con Cristo. Y número 3, que te sentó con Cristo en los lugares celestiales. Alabado sea el nombre de Dios. No habían palabras para decir esas cosas, porque nadie había hecho eso, nunca se había hecho, nadie lo entendía. Entonces inventó las palabras, y son las 3 frases que necesitamos poner bien en claro este día, para que entiendas y comprendas hasta dónde llega Dios, para la gloria de su nombre y salvación nuestra. Nos sentó en los lugares celestiales. Jesús utilizó metáforas para hacernos entender su misión. Jesús, número 1, se llamó el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35, ¿sí o no? ¿Sí o no? Número 2, y dijo el que come este pan. Se llamó la vid. San Juan 15, versículo 1, versículo 4 y 5. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes son las ramas. Si usted quita la rama de la vid, se seca. Si usted la mantiene conectada, se mantiene con vida. Jesucristo dijo, el que bebe mi sangre, el que bebe vino, está bebiendo mi sangre. En San Lucas capítulo 10, versículo 16, mire lo que dijo Jesús, vamos rapidito. San Lucas 10, 16. Todo esto por amor a nosotros. Lucas capítulo 10, versículo 16. El centro, Dios. La razón de ser, Dios. San Lucas capítulo 10, versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? El que a vosotros oye, ¿qué dice Jesús? A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, ¿qué dice el Señor? Desecha al que me envió. En otras palabras, ¿está hablando Cristo de una unidad íntima con nosotros y con Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? San Juan 17, versículo 22. Entonces, pastor, ¿significa que tenemos una relación íntima y estrecha con Dios? Sí. ¿Significa que Cristo ganó para nosotros una relación más estrecha con el cielo? Sí. San Juan capítulo 17, versículo 22. Dice el versículo 22. La gloria que me diste, ¿qué dice Jesús? Yo les he dado. ¿Y qué dice ahora? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos. ¿Y qué dice? Y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted sabe lo que está diciendo Jesús? Que de la misma manera que Dios amó a Jesús, de la misma manera te está amando a ti. ¿Se imagina cuánto amará Dios a Jesús? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace y todo lo que logró con Jesús es demostrarnos que así como ama a Jesús, así lo ama a usted y me ama a mí. Y le voy a dar una orejita. La idea de estar sentados en los lugares celestiales significa que tenemos la oportunidad de disfrutar de una relación tan íntima, tan estrecha, tan profunda con Dios como jamás se nos ha ocurrido pensar. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Hay un pensamiento en el estado de toda la gente que dice, y Dios nos revelará personalmente sus misterios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo habla de estar en Cristo. Efesios 1:4 nos escogió en Él. Versículo 7, redimidos en Cristo. Gálatas 2:17, justificados en Cristo. 1 Corintios 1:2, santificados en Cristo. 1 Corintios 1:5, enriquecidos en Cristo. Todo esto por nuestra unión con Cristo. Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted recibe a Jesús, cuando usted se entrega en Él, entonces usted se hace uno con Cristo y se hace uno con Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Hay una relación tan estrecha, hay una relación tan íntima, hay una relación tan hermosa, hay una relación que la gente se da cuenta con quién usted se está relacionando, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? La gente que es muy rica y usa perfume muy caro, cuando usted le da la mano, se le acerca, usted se fastidió, usted se va y se lleva el perfume de esa gente, ¿sí o no? Oiga, en la mañana hay un señor que camina con nosotros y siempre tiene otro amiguito, está morando, su esposa está un poco enferma, no está muy enferma. Pero cuando era niño, como digo esto sin decir el nombre del perfume, bueno, hay un perfume que se usaba mucho cuando era un niño, se llama Bru de Fabergé, ya lo dije. Y este señor usa ese perfume, pero ese perfume es un poquito escandaloso. Usted va a la esquina y va por acá y cuando estamos caminando con mi esposa, con mis hijos, decimos, ahí viene Fabergé. Y cuando usted se le acerca y usted se va, se le sigue el perfume de Fabergé. Si usted ha estado cerca de Dios, la gente notará el perfume de la santidad de Dios en la vida suya. ¿Es así o no es así? Eso es lo que significa sentado en los lugares celestiales. Que usted está tan íntimamente relacionado con Dios, tan estrechamente ligado a Dios. Usted es tan íntimo con Dios que la gente al conocerle, al relacionarse con usted, saben que usted viene de la presencia del Señor. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿A cuánto le gustaría tener esa relación tan íntima con Dios? Alabado sea Dios. El mundo necesita eso. La humanidad necesita eso. San Juan capítulo 15, versículo 7 y versículo 8. Mire lo que dijo Jesús. Aquí está el secreto. Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice Jesús? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué dice Jesús? Mis discípulos. Cuando tú vives conectado a Jesús, cuando tú vives como la rama conectada al árbol, cuando el pámpano está conectado a la vid, recibe de la vid la savia necesaria para mantenerse con vida. Pero la misma vida del tronco se pasa a la rama. Jesús es el tronco, Jesús es la vid. No podemos vivir sin estar conectados con Él. Estar sentado en los lugares celestiales significa que estamos conectados con Jesús. Y al estar conectado con Jesús, la misma vida de Jesús se transfiere a nosotros. Y la gente se da cuenta y la gente ve nuestro testimonio de que verdaderamente tenemos una conexión directa con nuestro Padre Celestial. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Este es el sentido que tienen las palabras que Pablo acuñó en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7.
Versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Recibimos la vida de Cristo. Necesitamos una experiencia diaria, una experiencia cotidiana en Cristo. Estábamos muertos y ahora vivimos por estar unidos a Jesús. El muerto no sabe lo que pasa a su alrededor, está inactivo y se está descomponiendo, se está pudriendo. Nosotros no nos estamos pudriendo, no estamos inactivos, no estamos desconectados, estamos conectados con Cristo, estamos ocupados en la misión de Cristo y estamos recibiendo la vida de Cristo. Por eso la gente nos ve tan entusiasmados, porque tenemos el entusiasmo y el Espíritu de Cristo. ¿Lo tiene usted? ¿Seguro? Necesitamos conectarnos con Cristo. Ahora nosotros estamos vivos para Dios, trabajando para Dios y creciendo espiritualmente. Esta es la más profunda transformación. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Cristo, jamás pudo ser igual, ¿sí o no? Su vida se convirtió en una revolución y revolucionó todo hasta el mismo día de su muerte. Y lo curioso es que hasta cuando se fue a morir, estaba tan tranquilo que dijo, yo acabé este negocio. Me van a cortar la cabeza, pero yo terminé con lo que tenía que hacer. ¿Terminó o no terminó? ¿Se desanimó Pablo alguna vez? ¿Lo apedrearon? Sí. ¿Lo golpearon? Sí. ¿Le dieron con vara? Sí. ¿Lo flagelaron? Sí. ¿Los hermanitos lo criticaron? Sí. ¿Lo acusaron? Sí. ¿Lo maltrataron? Sí. Y él dijo, no le hago caso a nada de eso. Yo sigo mirando a Cristo. ¿A quién está mirando usted? Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó, nos hizo ascender con Cristo, nos dio una nueva mente, nos dio una nueva simiente, nos hizo ciudadanos del cielo, nos hizo miembros de la familia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora somos ciudadanos del cielo. Oiga, ¿por qué usted anda con la cabeza para abajo si usted es ciudadano del cielo? ¿Tiene su ciudadanía dónde? En el cielo. ¿Está sentado dónde? En el cielo con Cristo Jesús. A lo humano le encanta un poco el chisme, así que le voy a contar uno. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús, la última cena, le dijo a los discípulos, la verdad que uno de ustedes me va a entregar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y entonces le dice Pedro a Juan, pregúntale quién es. Cosa linda, mamá. Están ahí todos reunidos, pero Juan está ahí en el pecho de Jesús, cerquitita. Y le dice Juan, maestro, ¿y quién es que te va a entregar? Los otros no están oyendo el chismecito que está en la cabecera de la mesa. Y Jesús le dice, ahí calladito Juan, al que yo le entregue este pedacito de pan. Y entonces me imagino que Juan mira a Pedro y le picó el ojo, como que dice, chequea. Y entonces Jesús mojó y le dijo a Judas, le pasó el pedacito de pan, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas tomó el pan, se lo comió, se levantó y se fue. Los otros, dice la Biblia, pensaron que había salido alguna diligencia. Ahora le hago una pregunta, ¿sabía Juan lo que estaba pasando, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué Juan sabía y los otros no sabían? Porque Juan estaba en una comunión íntima con Jesús. Eso es lo que significa estar sentado en los lugares celestiales, que usted tiene una comunión íntima con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El asunto de la salvación no es solamente que te van a meter en el cielo, que no, espérate mi negro, la salvación significa una relación íntima y estrecha con Dios desde ahora. ¿Sí o no? ¿Qué dice Colosenses 3:1 en adelante? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahora? Poned la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si es verdad que hemos resucitado con Cristo, si es verdad que nos hemos entregado a Cristo, si es verdad que le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra mente comienza a levantarse para arriba donde está Cristo, porque allá estamos nosotros también. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Voy a pedir a San Pajita que pase al frente, por favor. Y voy a pedir de ustedes a un grupo muy especial. En todas mis campañas me gusta orar por los jóvenes. Si usted tiene 30 años o menos, póngase en pie, por favor. Recuerde, 30 años o menos. Si tiene 31, no se ponga en pie. 30 años o menos. Yo quiero orar por estos jóvenes. ¿Ustedes podrían pasar al frente conmigo, por favor? Pasen ahora rapidito, vengan conmigo. ¿Me permiten orar por estos jóvenes? Yo oro a Dios porque cuando era un adolescente, tenía 19 años,
le entregué mi corazón a Jesús. Pueden subir aquí arriba, por favor. Si usted tiene 30 años o menos, suba a frente, suba arriba. Y eso significa que de en adelante su vida es para Cristo Jesús. Así comenzó mi experiencia con el Señor Jesús hace 34 años. Siempre ha estado conmigo y hoy estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Adelante, San Pajita. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. ¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió! Que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. El apóstol Pablo dice, pero Dios, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aunque habíamos sido engañados por el príncipe de este mundo y estábamos viviendo en la carne, pero Dios nos resucitó y nos levantó con Cristo Jesús. Aunque éramos hijos de ira, hijos de la condenación, pero Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Yo no sé cuál es tu situación y tu condición, pero una cosa sí sé, que en Cristo hay salvación y vida eterna. El apóstol Pablo, haciéndose eco de su propia experiencia, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo expresó, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo dijo también, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Le gustaría a usted decir las palabras de Pablo también? Póngase en pie conmigo y terminemos este asunto con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Pero Señor, gracias por el interés que usted ha mostrado en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por su empeño, su dedicación. Gracias, Señor, porque siempre, desde el mismo Génesis hasta el momento presente, usted ha estado en actividad de salvación, actividad salvífica, actividad salvadora. Y hoy, en este momento, aunque realiza el juicio de su iglesia, aunque está revisando libros, pero está empeñado, Dios, en dar salvación y vida eterna, en certificar a las almas para que entren al reino de los cielos. Usted ha empeñado todo, Dios. Nos sentimos felices, contentos, jubilosos de tener un Dios como usted. Por eso hoy le alabamos, le bendecimos y le adoramos. Y en esta hora pedimos la unción de su Espíritu sobre cada uno de estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Que desde hoy, Señor, sean sellados con el Espíritu. Que desde hoy sean cubiertos con su manto de justicia. Que desde hoy sean para el reino de los cielos. Padre amado, y a cada una de las personas presentes, y a los que nos siguen en cualquier lugar de la tierra, que ellos también puedan encontrar en Cristo salvación y vida eterna. Es nuestro anhelo y nuestra oración, Padre, y lo pedimos